1992, Río de Janeiro, Brasil. Se celebró la segunda cumbre de la Tierra, estableciendo nuevos parámetros y marcos contra la problemática ecológica mundial. Nace de ella la Declaración de Río. Esta tiene el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa, mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados. De sus 27 principios, el 10º busca asegurar para todas las personas en el plano ambiental el acceso a la información, el acceso a la justicia y la participación en la toma de decisiones. A fin de garantizarlo, en 1998, en Dinamarca, se firma el Acuerdo de Aarhus, teniendo el apoyo de 46 naciones de Europa y Asia. 20 años después, para América Latina, el 4 de marzo en Costa Rica, se adopta el Acuerdo de Escazú. Fue desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el propósito de garantizar aquel 10º principio. Este es el primer acuerdo ambiental de América Latina y del Caribe, y que además es el primero en todo el mundo que habla de los defensores del medio ambiente. Esto fortalece el tema de transparencia, de participación de la sociedad en los temas ambientales en general, en el tema de justicia ambiental. Un tratado de derechos humanos que coadyuvaría a las acciones de protección para las personas indígenas y ambientales, y por supuesto también a combatir estas actividades ilegales. Estuvo abierto a firmas para 33 países hasta el 26 de septiembre de 2020, siendo firmado por 24, y de ellas, solo 13 ratificaron. Perú firmó, pero la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, en octubre de 2020, decidió no ratificarlo, y en julio de 2022 se ratificó esta negativa. Razones, entre las más relevantes: cederá soberanía e recurriremos inobjetablemente ante la Corte Internacional. Las actividades productivas y proyectos peligrarán. Es sobrante. Habrá un trato desigual en la justicia y el país no es uno de los más peligrosos para los defensores ambientales. Después de escuchar estas argumentaciones, te preguntarás si hicieron bien. Pues no. Según su tercer artículo, los países en la implementación del acuerdo seguirán bajo el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, que reconoce que los estados dispongan de sus recursos de acorde a sus intereses, y el principio de igualdad soberana de los estados, que reconoce que todos los estados deben ser tratados por igual ante la ley internacional. Ello implica que cada estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás estados. Además, en varias partes del acuerdo se encomiendan a la autonomía legal de cada país, entonces no hay atentado contra la soberanía alguna. Tampoco existe la imposición de ir a la Corte Internacional de Justicia por cualquier conflicto. Según el 19º artículo, los estados ante las controversias sobre la interpretación o la aplicación del acuerdo pueden solucionarlas con la negociación o cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable. En el caso que no se haya resuelto así, se opta por dos alternativas: el arbitraje o la Corte Internacional de Justicia. Si ambos escogen ambas, no hay más opción que la segunda, a menos que acuerden otra cosa. Por lo cual, no hay más elección que acudir a un tribunal en La Haya si se rechazaron las opciones previas. El Acuerdo de Escazú no contiene ningún precepto que habla sobre obstaculizar de una u otra forma las actividades productivas. Más bien, nos dará la oportunidad de contar con una legislación firme que garantice protección ambiental en pro del desarrollo sostenible, atrayendo inversionistas con fuertes políticas de responsabilidad. La OCDE inclusive recomendó al Perú ratificar el acuerdo. Porque hay quienes le temen a este acuerdo de Escazú, porque dicen, bueno, es un acuerdo vinculante que va a impedir inversiones. Al contrario, lo que puede lograr este acuerdo de Escazú es que las inversiones sean sostenibles. Porque ¿qué pasa si las comunidades y la gente no participa? Pues entonces que llega una inversión, les cae en la cabeza, pues la comunidad dice, bueno, yo no quiero esto en mi comunidad. Entonces, si fueron consultados previamente, si son parte del proceso de aprobación de un proyecto, creo que hay muchas más posibilidades de que sean inversiones sostenibles
sostenidas en el tiempo y sostenibles en lo ambiental. ¿Qué hay de la actividad ilegal? ¿Es verdad que no hay mención de ello en el acuerdo? ¿Sofocando la actividad legal? ¿Dejándola ilegal a sus anchas cometiendo delitos? Pues no, también lo combate. El artículo 8, inciso 2, literal C, señala que cada país, en el marco de su legislación, asegurará el acceso a instancias judiciales y administrativas para acudir a un juez o autoridad e impugnar las acciones que afecte o pueda afectar adversamente al medio ambiente. Y la actividad ilegal no escapa de esa característica. También, el artículo 11, inciso 5, reconoce que los países deben promover la cooperación regional y el intercambio de información sobre las manifestaciones de las actividades ilícitas contra el medio ambiente, con el fin de combatir la actividad ilegal transfronteriza. Teniendo leyes que efectúan el 10º principio carioca en el país, no significa que eso ya sea suficiente. Evoquemos el principio de progresividad, encontradas en el artículo 26 del Pacto de San José y el artículo 2, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las cuales indican que por medio de la adopción de medidas se logre progresivamente la plena efectividad de los derechos. A través de los años, vimos sucesos que expusieron los puntos débiles de nuestra legislatura en el plano medioambiental. Por ende, el trabajo del Estado en la creación y reforma de leyes e instituciones para poder solucionarlos. A pesar de ello, aún quedan insuficiencias que resolver, y el Acuerdo de Escazú puede ayudar. Defensora ambiental no es un título con el que uno pueda autoproclamarse fácilmente para abusar del derecho. La ONU define a los defensores ambientales como las personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna. Se caracterizan como tales por sus acciones para proteger los derechos ambientales y los derechos sobre la tierra. Suelen ser personas que viven en lugares remotos, periodistas, abogados o activistas que denuncian y se oponen a la destrucción del medio ambiente o la usurpación territorial. Incluso, varios de ellos no saben que son defensores ambientales, y en muchos otros casos, son líderes indígenas o miembros de comunidades que defienden sus tierras contra los daños que causan los proyectos de gran amplitud. Delinquir no es actividad de un defensor ambiental. Y en el caso de sí haber cometido un delito, no se le va a eximir de la justicia por su condición, al igual que cualquier imputado, será sometido por esta. Tomemos como ejemplo a la ahora exdirigente Pepe Julio Gutiérrez, que en defensa del Valle de Tambo de la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, participó en la organización del paro contra el proyecto Tía María en 2015. En medio de los acontecimientos conflictivos de aquel suceso, se filtró un audio en donde Gutiérrez extorsionó al abogado enviado de Southern, Jesús Gómez Urquizo, con $1,5 millones para acabar con las protestas. Y al producir ese hecho tienen que entregar pues las lentejas al contado, ¿no? Ya. ¿Ellos estarían de acuerdo con esa propuesta económica? Yo les dije 1,5, me dijeron perfecto, 5. Eso lo llevó a encuentros con los tribunales. Asimismo, el artículo 9 del acuerdo no les aumenta ni sustrae ningún derecho, solo les garantiza su protección. Además de prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones hacia ellos por ejercer su rol, coincidiendo con el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, donde proteger a la población de las amenazas contra su seguridad es un deber primordial del Estado. Es equivocada la idea de violación al derecho de presunción de inocencia al acuerdo, más específicamente a su 8º artículo, numeral 3, literal E. Debemos entender antes qué es la carga probatoria. Es el deber de probar lo que el litigante afirma o refuta. Con esto, el juez falla. El demandante y el demandado son responsables de su propio material corroborativo. Ahora, ¿y si una de las partes le es muy difícil o imposible obtener las pruebas que se necesita, debilitando enormemente su alegato en el juicio? Ocurriría una sentencia inhibitoria, o en el peor de los casos, una sentencia absolutoria,
lo cual es algo que no debe pasar, ya que la responsabilidad de la aprobación no recae solo en las partes, sino también al juez, con un rol muy activo como director del proceso judicial, con facultades para establecer una realidad y un veredicto. No puede dar un fallo parcializado. Más bien, ante esos casos, se debe lograr introducir en el proceso caudal probatorio para obtener toda la información posible y así resolver correctamente el conflicto de acorde a la ley. Y para ello está la carga dinámica probatoria, donde recae la carga de la parte en situación de imposibilidad probatoria, como lo puede ser un defensor ambiental, a la parte que esté en mejores condiciones para producir el material probatorio. No es para que esta última se achaque a sí misma, sino para obtener los suficientes medios probatorios, encontrándose las partes en un plano de igualdad, con el fin de que el juez dé una resolución ajustada al derecho. Pero eso sí, solo cuando corresponda y sea aplicable. Aún teniendo una cifra inferior a las de Colombia y México, Perú se posiciona en el 9º lugar de países con mayor número de asesinatos documentados a defensores ambientales, estando por encima de India, Indonesia y 10 países más, posición más alta que en 2019. En 2020 se registraron 5 asesinatos y en 2021 5, sin contar las desapariciones y las amenazas. En 2022, el crimen hacia ellos no cesó. La coyuntura ambiental del país es muy tensa, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Hasta mayo de 2023, más del 60% del total de conflictos activos son socioambientales. De ellos, más del 60% son respectivos a la minería. El ejercicio exiguo del Estado por la seguridad ante los defensores ambientales es notorio, una preocupación que nos cierne a todos. Ante ello, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado que contiene disposiciones específicas para su promoción y su protección. Seamos conscientes de su rol e importancia, y no reducirlos a meros elementos para un trámite. Aquí hay algo que debemos tener claro. Si bien el acuerdo es muy importante, este instrumento no es una varita mágica. Es solo papeles, con letras, que intenta subsanar una problemática. Necesitará de la voluntad del gobierno y del pueblo para hacerlo cumplir, para darle su debida importancia. Se celebró en abril de 2022 la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, presentando lo avanzado y por avanzar de este en sus países. Perú estuvo presente, pero en calidad de observador, debido a la no ratificación. A pesar de ello, aún tiene la oportunidad de adherirse y con ello alcanzar un mejor compromiso con el ambiente. Por supuesto, los infundios y tergiversaciones sobre el acuerdo están presentes en su misión de alarmar. Sin embargo, pueden ser combatidas simplemente comunicando con la verdad.